Buenos días a todos. Bienvenidos al auditorio del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. Agradecemos su presencia y que nos acompañen el día de hoy a la conferencia que se titula Panorama de la historiografía del estudio de los desastres en México. Nuestro invitado es de la Universidad de Colima, el doctor Raimundo Padilla Lozoya. Antes de empezar la conferencia, recomendaciones generales que durante el desarrollo de la conferencia, en caso de un incidente o tener que evacuar el edificio, todos están avisados que la salida de emergencia son las puertas que tenemos aquí atrás y el punto de reunión es en el jardín del instituto, en el área verde del instituto. Otra recomendación, por favor, celulares en vibrador, en apagado o en vibrador. Y evitar consumir alimentos aquí dentro del auditorio. Vamos a dar la palabra al invitado y al final, si tienen preguntas, respuestas, abriremos una sesión para preguntas y respuestas. Para empezar la conferencia, me permito dar lectura de una breve semblanza de nuestro invitado. El doctor Raimundo Padilla Lozoya es doctor en antropología por el CIESAS de Ciudad de México, maestro en historia y licenciado en letras y periodismo por la Universidad de Colima. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, líder del cuerpo académico Estudios Históricos, en el cual desarrolla la línea de investigación Historia de las Américas. Es profesor de tiempo completo en la licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad de Colima. El doctor Padilla trabaja desde una perspectiva interdisciplinaria y sus investigaciones presentan un enfoque teórico constructivista, donde aborda temas sobre la historia ambiental y la antropología del riesgo y de los desastres. Principalmente estudia temas relacionados con vulnerabilidades ante los efectos e impactos sociales de los fenómenos naturales. También las prácticas y estrategias adaptativas, las representaciones históricas, capital social, respuestas sociales e institucionales ante casos de desastre, la resiliencia, la construcción social del riesgo y el desastre. También se encuentra afiliado a la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Historia Ambiental. Es fundador de Alarmir, Red Internacional de Seminario en Estudios Históricos sobre Desastre, e integrante del Comité Técnico Académico de Red CONACYT, temáticas, estudios interdisciplinarios sobre vulnerabilidad, construcción social del riesgo y amenazas naturales y biológicas. Cuenta con numerosas publicaciones como libros, capítulos de libros, artículos en revistas científicas arbitradas e indexadas, tanto nacionales como internacionales. Es profesor invitado en la Escuela Nacional de Protección Civil Chiapas, profesor invitado en la Escuela de Administración Pública del Gobierno de Ciudad de México y de la Universidad Anáhuac Sur. Entre sus proyectos actuales destaca el panorama del acceso a la información y datos sobre movilidad humana en el contexto de desastres y cambio climático en América Latina. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro invitado y le damos la cordial bienvenida. Bueno. Sí, bueno, ¿me escuchan? Que prefieren comer. Muy bien. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Se escucha bien? Mete un poco de ruido. No me imagino meterme así. ¿Cambiamos? Se escuchan voces extrañas en ese micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Veo que hay un público sumamente joven que andan en los 22, 23 años probablemente o menos. Qué impresionante. Me estoy haciendo viejo rapidísimo. Tenías mucha razón, Mario, hace rato. Hace rato veníamos platicando de lo rápido que van pasando las generaciones y que a veces también cuando tratamos de transmitir algo de lo que a nosotros nos gusta o de lo que a nosotros nos apasiona,
pues las otras generaciones o las nuevas generaciones pues traen otros intereses, ¿no? Entonces, no sé si a alguno de ustedes le interese un poco saber acerca de desastres o de vulnerabilidades o de riesgo, ¿no? Pero seguramente en algún momento lo van a vivir. ¿Alguno de ustedes ha estado en algún desastre? Levanten la mano, por favor, no sean tímidos. ¡Qué bárbaros! O sea, casi la mitad, ¿sí? Y eso, la mitad lo hicieron sinceros y la otra mitad tímidos, así apenas levantaron la mano. Pero bueno, varios, ¿no? Varios han estado involucrados en algún desastre. ¿Cómo de qué tipo? ¿Asociado a terremoto? ¿Aquí o en la Ciudad de México? ¿Aquí en Mexicali? ¿2010? ¿La que estudiaste tú? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Ningún otro tipo de fenómeno natural y desastre? ¿No? Entonces, todos... ¿Qué edad tenías cuando el sismo? 9 añitos. ¿Y si te acuerdas? Pues muy bien, eso es algo bien interesante de los desastres. Cuando regularmente padecemos una situación desastrosa, nunca se olvida, ¿no? Los desastres, decía un sociólogo que se llama Katie Erickson, decía, los desastres afectan la psique y ahí se quedan permanentemente por el resto de nuestras vidas. Y es importante esto porque además de las afectaciones emocionales que pueda causar una situación desastrosa, también impacta en nuestro patrimonio. A lo mejor ustedes que están muy pequeños o estaban muy pequeños en el 2010 o quienes hayan padecido otro tipo de desastres, pues no tuvieron tanto la responsabilidad de sacar adelante a la familia, pero sus padres sí. Entonces los papás tuvieron que lidiar con varias cosas, ¿no? En algunos casos la pérdida de la vivienda y tener que ser reubicados o tener que reconstruir lo que se había dañado. Entonces los desastres son un proceso también. Los desastres desde una perspectiva histórica, ya entrando un poquito en el tema, los desastres desde un enfoque histórico-social no ocurren en el momento en que se presenta el fenómeno natural. Los desastres tienen una proyección hacia el pasado y una proyección hacia el futuro. Tienen antecedentes. Los desastres son el resultado de un proceso de construcción social de condiciones riesgosas que cuando se presenta el fenómeno detonan el desastre. O sea, se muestra lo que era vulnerable ante la presencia de ese fenómeno. Entonces el desastre tiene todo un pasado, ¿sí?, que está vinculado a las relaciones de la sociedad con su entorno. Cómo hacen uso, por ejemplo, del agua de un arroyo, una sociedad, sin darse cuenta que ese arroyo un día va a crecer. Cómo se van asentando las poblaciones o las colonias en los márgenes de un arroyo que siempre está seco y que regularmente le llaman el arroyo seco o el arroyo chiquito, hasta que se presenta un huracán y entonces se dan cuenta que el arroyo ni está seco permanentemente, ni está tan chiquito, ¿sí?, porque incrementa el cauce, invade las viviendas que fueron mal construidas o mal asentadas en esa zona irregular. Entonces, si nosotros rastreamos en el pasado los antecedentes de lo que se presenta en un momento coyuntural y que solemos caracterizar como desastres, pues nos encontramos con todo este tipo de relaciones que a lo largo del tiempo ha ido tejiendo socialmente los individuos, los grupos, las personas que viven en una comunidad con el entorno natural, ¿sí? Y el entorno natural regularmente pues está compuesto de muchos elementos. Hace rato que estábamos en el recorrido por el museo, disfruté mucho de la explicación que les daban acerca de las culturas antiguas, pero me llamaba la atención que no se mencionaba en ningún momento la relación que tenían con fenómenos, digamos, extremos. O sea, cómo le hicieron estos grupos para enfrentarse a las epidemias. Algunos desaparecieron, nos dijeron, ¿no? Otros no, otros lograron sobrevivir. O cómo le hacían también para enfrentarse a inundaciones severas, dónde construían, dónde vivían, o cómo le hacían para mantenerse sobreviviendo en una sequía sistémica, ¿no? Aprendieron a convivir con el entorno, ¿no? Hay antecedentes de grupos
nativos en esta zona que mientras llovía pues se retiraban a la sierra y se refugiaban en cuevas, y una vez que pasaba la temporada de lluvias bajaban a la costa y entonces recolectaban muchísimos frutos. Entonces esos son brevísimos antecedentes de esa relación que han mantenido los grupos en la Baja California con su entorno natural para obtener beneficios. Las sociedades a lo largo del tiempo se van adaptando al entorno. Todas las grandes civilizaciones crecieron cerca de donde hay un río, ¿no? Ustedes ven los países en Europa, muchísimas ciudades tienen un río que atraviesa la ciudad, o muchos ríos, ¿no?, que atraviesan las ciudades, porque el agua es importantísima, pero al paso del tiempo tienen que buscar las formas de irse adaptando con ese entorno para que ese fenómeno natural o esa fuente de recursos naturales no se convierta en una amenaza. Es otro concepto interesante dentro de estos estudios, ¿no? La amenaza no es sinónimo de fenómeno natural. Si nosotros estamos percibiendo una lluvia, que aquí es muy raro, ¿no?, que llueva, hace rato me decía Mario que la última vez que llovió fue el año pasado, ¿no?, pero por ejemplo en el caso de Colima, donde yo vengo, ahorita acabamos de pasar por un huracán, el huracán Lorena. El miércoles y jueves estuvo lloviendo muchísimo. Entonces mientras uno está en su vivienda y te sientes seguro, no existe la amenaza asociada al huracán. Pero si te encuentras desprotegido o muy expuesto, que es otro concepto importante, la exposición, entonces ese mismo fenómeno puede convertirse o puede ser percibido como una amenaza natural, ¿sí?, dependiendo de qué tan vulnerable te asumas. Tú puedes estar en la nieve, ¿sí?, en puro shore, haciendo angelitos, y como te sientes seguro no lo percibes como una amenaza. Pero una persona en una condición distinta, malnutrida, homeless o desprotegido, para él sí es una amenaza la nevada, ¿sí? Entonces las condiciones de vulnerabilidad individuales o colectivas hacen distinta la conceptualización de términos como la amenaza. Entonces, por otro lado, otro de los conceptos también que están permanentes en este tipo de estudios pues es el riesgo, ¿no?, que el riesgo es una condición asociada a la vulnerabilidad. Si hay una sociedad que es vulnerable, es porque entonces está en riesgo ante determinado fenómeno. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Sobre eso les quería mostrar unas diapositivas. Cuando miramos hacia el pasado, hacia los antecedentes más remotos, nos damos cuenta de que esto que ahora caracterizamos como desastres, en función de variables como daños materiales, pérdidas humanas, heridos, damnificados, desaparecidos, pues este tipo de antecedentes han estado presentes a lo largo de la historia, solo que eran representados de distinta manera. Ahora lo vemos en un monitor de televisión y vemos como la gente corre incluso. Dime. Cada sociedad en el mundo los ha denominado de distinta manera. Qué bueno que me preguntas eso. Por ejemplo, en Alemania los conocen como catástrofe, ¿no?, y tiene un origen. En Inglaterra, por ejemplo, en Francia está asociado a desastre, que significa sin estrella, disastro, o sea, sin estrella. Incluso en México también, voy a hacer un poco de broma, hay una canción que cantaba Pedro Infante que decía el hijo que nació sin estrella. Y esa frase del hijo que nació sin estrella era el desgraciado, ¿no?, sin gracia divina, sin estrella, o sea, sin un futuro claro. Entonces, para cada sociedad ha existido una denominación particular, ¿no? Calamidades es otro de los términos que se le suele llamar en la antigüedad. A lo mejor no lo encontramos propiamente como desastre, pero sí como calamidad. Pero sí, desde el siglo XVI ya se utiliza de manera bastante recurrente el término desastre, sobre todo entre los italianos y los alemanes. Es muy utilizado ya el término. Depende también el tipo de fuente que consulte uno. O sea, si lo consultas en documentos religiosos, te lo encuentras con ciertas denominaciones. Si lo consultas con documentos administrativos, suele ser denominado de otra manera.
pero lo que encontramos en su mayoría son representaciones, ¿no? Ahora vemos estos grabados o las pinturas antiguas donde notamos perfectamente cómo las personas imploraban, ¿no?, que se calmara el incendio, ¿no?, pedían un tipo de protección. Todavía lo hacemos. O sea, el video del 2017 en el sismo de la Ciudad de México, veíamos una pareja en un hotel y ella bajando la corte celestial, ¿no? Santa Madre Purísima, calma este temblor, por favor, Diosito Santo, ayúdanos, ¿no? Bajando la corte celestial en lugar de pensar en no correr, no gritar y no empujar, ¿no?, para salir rápido del edificio. Era tal la situación que lo más prudente en ese instante para ella fue implorar la protección divina, ¿no? Y es una conceptualización que tenemos arraigada en lo más profundo de nuestra cultura. O sea, hay que recordar, el 80% de la población mexicana es creyente en algo, ¿no? Si no es católica, sí es creyente en algo. Entonces, el otro 20% pues ahí andan indecisos, ¿no? Pero en el momento de una situación extrema, pues a ver a dónde se hace, ¿no? Porque también es necesario creer en algo en momentos de crisis. Y la religión, al paso del tiempo, pues se ha encargado no solamente de caracterizar estos eventos como sucesos críticos o dramáticos para la sociedad, sino también de utilizarlos, ¿no?, para crear una imagen, para invocar, para convocar al pueblo hacia una misma ideología. De ahí surgió toda esta idea de que los desastres son castigos divinos por los malos actos, ¿sí? Y ha perdurado durante siglos eso. Todavía si ustedes le preguntan a sus papás o sus abuelos, a lo mejor hasta ustedes, algunos de ustedes puedan decir eso, ¿no? ¿Por qué ocurrió este desastre? Pues porque Dios quiso, ¿no? Porque nos hemos portado mal, ¿no? Cometimos algunos pecados. Y todavía lo escuchamos incluso hasta de funcionarios públicos, ¿no? En una charla más detallada podría mostrarles imágenes de presidentes o de diputados actuales que todavía utilizan ese tipo de expresiones, ¿sí? Dios nos castiga y por eso hay sequía, ¿no? O los desastres están asociados a los casamientos de personas del mismo sexo. Por eso tiembla, por eso hay epidemias, por eso hay inundaciones, ¿sí? Son frases comunes. El obispo Rábago de Nuevo León en el año 2011, en el periódico La Jornada, publicaron una nota a 4 columnas que decía literalmente eso, ¿no? Tiembla y se inunda la Ciudad de México debido a los casamientos de personas del mismo sexo. O vemos funcionarios como secretarios de Agricultura que en lugar de generar proyectos de presas, por ejemplo, en el momento en que se presenta una sequía, acuden a una rogativa, ¿no?, a una celebración religiosa para pedir que llueva. Dice, si el Estado laico no pasó esa etapa en todo México, pues sí, claro, ¿no? Pero está vinculadísimo todo este discurso de la religiosidad con la presencia de los fenómenos naturales que mal manejados llegan a convertirse en desastres. Los fenómenos naturales no son sinónimo de desastre, no debieran y no deben serlo, aunque nuestras autoridades lo estén machacando, ¿sí? Ayer en la Cámara de Diputados, en un mensaje en el Facebook, decían, los desastres naturales son incontrolables, ¿no? En el momento en que dicen desastres naturales, en ese momento están asociando lo que ocurre, el daño, a la naturaleza. Cuando dicen desastres naturales, están justificando que la naturaleza fue la causante del daño y están ocultando todas las causas sociales de fondo. ¿Por qué se inundó? Pues porque no tienes drenaje pluvial, ¿sí? ¿Por qué se colapsaron las viviendas? No por la intensidad del sismo, sino porque las construyeron mal, ¿sí? ¿Por qué estas viviendas fueron destechadas? Pues porque el techo era inadecuado para ese tipo de fenómenos que se presentan en esta zona. Entonces siempre la sociedad somos los que generamos las condiciones de riesgo, ¿sí? El elemento imprescindible en todo desastre es la sociedad. Si un huracán
pasa por el mar como ahorita Lorena, ¿sí? Va pasando el huracán, viene hacia acá, se supone que va a llegar como el sábado o el domingo. Si llega temprano me voy a mojar en el agua del huracán en Colima y luego en Mexicali, ¿no? Nunca lo había hecho. Pero a lo mejor a muchos no les va a hacer tanta risa, ¿no? Porque Mexicali es una ciudad que no está adaptada para sufrir una inundación de la proporción que representa un huracán. Y este huracán trae muchísima agua. En 24 horas llovieron 240 milímetros, o sea, una tercera parte de lo que llueve todo el año en Colima. Llovió en 24 horas. ¿Qué son 240 milímetros? Pues son 2 metros 40 centímetros de alto de agua en 24 horas cayendo en 1 metro cuadrado. O sea, esos cuadritos tienen 30 centímetros, 3 cuadritos para allá, 3 cuadritos para acá, es 1 metro cuadrado. 2 metros 40 de agua, eso es 240 milímetros, ¿sí? Entonces es muchísima agua. Imagínense 2 metros 40 de agua en Mexicali en 24 horas. Se me hace que van a necesitar chalupa, ¿no? Una lancha. Vayan ahorita saliendo a compras de pánico a comprarse una lancha, ¿no? No creo que llegue, ¿no? No nos ha llovido desde hace un año, entonces. Pero bueno, siguiendo con este asunto, ¿no? Ha habido eventos muy importantes que han marcado la historia de la humanidad por sus características, ¿no? Uno de los más recurrentes es este que ocurrió en Pompeya y que está asociado al volcán el Vesubio. El volcán todavía sigue activo, ¿no? Y ha sido uno de los más representativos. Y gracias a relatos como estos, pues conocemos nosotros los antecedentes de las manifestaciones naturales importantes. Les decía que la religiosidad es muy determinante para comprender cuál ha sido la relación entre la sociedad y los fenómenos naturales, porque los humanos también hemos desarrollado algo que se llama una protección simbólica. O sea, utilizamos los santos para protegernos simbólicamente, porque en realidad no nos protegen, ¿no? O sea, el santo no te va a venir a ayudar a construir mejor la vivienda, tú tienes que construirla bien, ¿sí? Pero la gente cree que el santo los va a ayudar. Entonces, esta historia, por ejemplo, de San Felipe de Jesús, es santo patrono contra incendios y temblores en Colima. Pero pues no le ha ido nada bien, ¿no? Sigue temblando en Colima y siguen colapsando las viviendas. Pero pues era muy chavo, tenía 22 años cuando se volvió santo, entonces se comprende, ¿no? Que no sabía mucho cómo manejar los sismos, ¿no? Entonces, pero hasta la fecha es una de las imágenes y de las celebraciones más importantes del estado de Colima. O sea, el 5 de febrero, que se conmemora San Felipe de Jesús, se congrega tal cantidad de personas que cualquier político quisiera tener esa capacidad de convocatoria. Y cada año se renueva el juramento para que él siga siendo santo patrono contra incendios y temblores. Y cuando escuchamos santo patrono de algún pueblo, hace poco hice una investigación sobre eso, ¿cuántos santos patronos hay aquí en Baja California? En cada templo debe haber un santo patrono. Y cuando ustedes identifiquen el santo patrono de cada pueblo, van a identificar la amenaza a la que está asociado. A lo mejor aquí la amenaza más recurrente sean las sequías. Entonces hay santo patrono contra las sequías, ¿no? Santa Gertrudis, la Virgen de los Remedios, Nuestra Señora de Loreto, etcétera. Regularmente escuchamos nada más el nombre del templo y no rascamos un poquito a ver qué más hay. Pero si le buscan, se van a dar cuenta de que hubo un evento importantísimo, tan dramático que fue necesaria la ayuda divina. Entonces los humanos somos muy curiosos porque culturalmente hacemos cosas materiales, pero también mantenemos mucho de la simbología y de las representaciones en nuestro interior. Y recurrimos a ellas de manera frecuente. Los antropólogos han estudiado esto, por ejemplo, Mary Douglas en 1986 estudió este fenómeno y lo denominó inmunidad subjetiva. ¿Qué es la inmunidad subjetiva? Pues esta manifestación que regularmente nuestros papás cuando estamos chiquitos y nuestro papá va en la camioneta, en la pick-up y nos dice, vete atrás, acá no te pasa nada. Y ahí va uno sentado atrás entre la llanta, entre la refacción y todo saltando los topes. Y uno va muy divertido, ¿sí? Pero su papá es inmune subjetivamente porque cree que no va a ocurrir nada.
Cree que no va a chocar, cree que no lo van a golpear, cree que no va a salir disparado su hijo. Construimos las viviendas y decimos, no, acabo aquí nunca tiembla. No, tiembla muy rara vez, ¿no? Dentro de cada 30 años, ¿cada cuánto temblará aquí? Muy poco, ¿no? ¿Sí? O hacen viviendas que no están acostumbradas para las inundaciones, ¿no? Porque pues, ni llueve, es desierto, ¿no? No, pero no te creas todo, porque si revisas la historia te vas a encontrar con datos bastante frecuentes. Entonces, a través de la religiosidad, de los documentos religiosos, pues nos enteramos de un montón de antecedentes y nosotros los historiadores los vamos recolectando, armamos cronologías para saber qué es lo que ha pasado en cada lugar. Y nos encontramos, hace rato que me preguntabas de cómo los llamaban, pues nos encontramos con sorpresas como esa, de que términos como prevención, que ahora Protección Civil los quiere incorporar como algo muy novedoso dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, pues en realidad han sido utilizados desde la antigüedad, ¿sí? Ya se hablaba ahí de prevenir las penitencias, o sea, prevenir la desgracia, ¿no? Prevenir el dolor. Lo mismo pasa con otros conceptos, por ejemplo, resiliencia es un concepto muy antiguo, ¿no? Ya se utilizaba en documentos de Platón, ya viene de manera explícita la palabra resiliencia, ¿no? Solamente que se van poniendo de moda, los científicos los reutilizan, los adaptan a las ciencias sociales y se magnifica, ¿no? Pero bueno, a través de documentos como este nos enteramos de qué es lo que ha pasado. Vienen crónicas muy detalladas, con toda una carga religiosa importantísima, pero muy detallada de lo que sucedió o de lo que ha sucedido. Y luego también en los documentos antiguos, por ejemplo estos de 1693, nos encontramos que ya se estudiaba lo natural de los fenómenos naturales, ¿sí? O sea, el fenómeno natural, como les decía yo hace rato, desde entonces se entendía que no era el sinónimo de desastre. Por eso dice ahí una carta, ¿no?, de las causas naturales de los temblores. No dice de las causas divinas de los temblores, dice de las causas naturales de los temblores. Y ya había estudios explícitos para eso. ¿Por qué? Pues porque a partir del siglo XVI, siglo XVII, se empezaron a desarrollar la instrumentación para conocer las características físicas de los fenómenos naturales. El primer barómetro que llegó a las islas inglesas en el Caribe llegó en 1580. Hay un historiador que se llama Matthew Mulcahy, y él documentó que el primer barómetro que llegó a estas islas británicas fue a fines del siglo XVI y fue enviado explícitamente para identificar la presencia de huracanes. Cuando ustedes tienen un barómetro y se está acercando un huracán, la aguja del barómetro empieza a disminuir, empieza a bajar. ¿Por qué? Porque el huracán está generando tal succión en la atmósfera, ¿sí?, en la presión barométrica, que succiona como si fuera un popote en el agua, está jalando y genera columnas de agua muy altas, de 3-4 metros de agua, lo que está jalando. Entonces esa absorción que hace de la presión barométrica la registra el barómetro, de tal manera que cuando se va acercando el huracán, entre más cerca está, más desciende la aguja. Cuando la aguja del barómetro llega a 950, 940 y el huracán está sobre nosotros, el ojo, nos revientan los oídos, como si fueran en un avión o en un camión o en un carro, que se les tapan los oídos y no pueden escuchar, así, y les duele la cabeza, ¿sí? Les puede generar incluso hasta un derrame cerebral. Pero eso es con fenómenos sumamente intensos, ¿no?, muy poderosos, que generan una succión muy fuerte. Pues bueno, ese tipo de estudios con barómetros, con anemómetros, con hidrógrafos, ya se empezaron a utilizar a partir del siglo XVI. Ya del siglo XVII, siglo XVIII, la racionalidad científica estuvo asociada a la instrumentación, y así empezamos a conocer más sobre los fenómenos a través de los instrumentos técnicos para identificar sus características. No solamente eso lo observamos en Europa, también aquí en México, ¿no? Los documentos antiguos nos muestran cómo divinidades como la Virgen de Guadalupe han estado asociadas a distintas amenazas naturales. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene 4 vírgenes protectoras: la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Remedios, la Virgen de la Bala, ¿sí?,
y la Virgen del Rosario, si mal no recuerdo, es la última. Entonces, la Virgen de la Bala es una pequeña estatua así chiquitita que tiene una bala incrustada en la parte de abajo, y esa bala está ahí incrustada porque un hombre le disparó a su esposa con una pistola y ella tomó la Virgen y la bala se incrustó ahí, y a partir de ahí la utilizaron como protectora contra los machistas y contra los hombres golpeadores, ¿sí? Y está asociada también a la presencia de temblores y a la presencia de sequías. O sea, la gente vincula un mismo santo a distintas amenazas naturales, y distintas amenazas naturales son asociadas también a un mismo santo. Por ejemplo, San Felipe, hace rato les decía yo, contra incendios y temblores, ¿sí? Tienen una vinculación los incendios y temblores, ¿no? Desde 1755, por ejemplo, con el sismo de Lisboa, tembló. Luego, después del temblor, se produjo un tsunami, ¿sí? Y después del tsunami, un incendio. Quedó totalmente devastada la ciudad, ¿sí? Regularmente, en siglo XVIII, siglo XVII, temblaba, y por el tipo de construcciones y el tipo de materiales y el uso del fuego, la madera, los hornos, pues se producían incendios, ¿no? Los techos de palma también se colapsaban, se unían con el fuego y se creaban incendios. Entonces había una vinculación. Y la Virgen de Guadalupe es una virgen patrona, dice aquí, jurada en el año de 1531 y jurada su principal patrona el pasado 1737, cuando se presentó la famosísima epidemia del Matlazáhuatl. Entonces, desde entonces es santo protector contra las epidemias en la Ciudad de México. Este es el evento que les comentaba hace un momentito, de 1755, y vemos una representación gráfica de la ciudad de Lisboa. Este evento es bien importante porque generó un diálogo entre dos filósofos, Voltaire y Rousseau. Voltaire ya era un escritor, filósofo, político importante y muy reconocido, y Rousseau era un chamaquillo, ¿no?, que intelectualmente no representaba mucho. Pero después del sismo de Lisboa, Voltaire escribió el poema Lisboa, donde hace su explicación de por qué ocurrió esta tragedia. Y él dijo en ese poema que Dios había castigado a toda la población de Lisboa por todos los pecados cometidos, por lo mal que se portaban, ¿no? Merecían ese castigo. Entonces, Rousseau, con un enfoque más humanista, más crítico, ¿sí?, generó una carta y la escribió, se la mandó a Voltaire. Voltaire seguramente tomó el sobre y lo cerró en el cajón, no era nadie Rousseau en ese momento, y ya cuando murió Voltaire y revisaron sus documentos, sus pertenencias, encontraron esta carta. Y al revisarla se dieron cuenta que su contenido, Rousseau le hacía una explicación bastante distinta de la causa de los desastres, y él le decía que la razón principal por la que colapsaron las viviendas era porque estaban mal construidas, porque eran viviendas que no estaban construidas para resistir un sismo, y que además estaban muy cercanas de la playa donde se podrían presentar los tsunamis, y que además se utilizaban materiales que se podían incendiar fácilmente. Por lo tanto, Dios no era un ser maligno, que era ilógico pensar en que Dios era un ser maligno que mataba a sus fieles, sino que en realidad la culpa de los desastres eran los humanos. Y desde entonces, desde 1755, se ha creado un marco conceptual que no es ni el asunto divino ni el asunto técnico, sino que entiende los desastres, como se los dije en un principio, como parte de una construcción social. Y poco a poco, al paso del tiempo, se ha generado una literatura que es parte de una teoría de la construcción social del riesgo y el desastre, así se llama. De ahí provengo yo, ¿sí? De ahí somos un grupo de amigos que estamos formados en esa teoría, en la teoría de la construcción social del riesgo y el desastre, con un enfoque constructivista, y que entendemos que el riesgo y los desastres son parte de esas construcciones sociales que mal manejados se convierten en desastres, ¿no? Entonces, ha habido varios precursores, ya me voy a referir ahorita solamente a los mexicanos, ¿sí?, porque regularmente también no les toman mucho en cuenta, pero también México ha
ha realizado importantes aportes. Algunos son extranjeros que han escrito sobre México, ¿no? Pero que el tema o varios de los temas que ellos trataron estaban vinculados a lo que estaba sucediendo en México. Don Antonio Alzate, ¿no?, en el siglo XVIII, pues hizo importantísimas aportaciones a la reflexión crítica de los fenómenos naturales. Era muy obsesivo, ¿no? Llevaba registro de todo lo que pasaba cada día, por dónde salía el sol, si había estado nublado, si se presentaba una gripe, una epidemia, si había afectaciones por un eclipse o si se iba a presentar un eclipse. Era un tipo que estaba permanentemente atento a todo lo que ocurría con el entorno, ¿no? Y trataba de investigar las causas de por qué los colibríes vuelan tan rápido, por qué la cochinilla pinta en color rojo. O sea, todos los fenómenos naturales le atraían, ¿sí? A diferencia de nosotros que estamos metidos en el mundo virtual del celular, a él le interesaba todo lo que estaba en el entorno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como ustedes lo vieron hace rato en el museo, la gente antigua dependía de todo el entorno. No tenían Walmart para ir a comprar cosas, había que producirlo todo, ¿sí?, para sobrevivir. Entonces ellos también por eso estaban atentos a todo lo que sucedía. Luego, en 1947, Fernando Ortiz, un antropólogo español, nacionalizado luego cubano durante la Revolución, escribió un librazo. Todavía lo pueden comprar en el Fondo de Cultura Económica, se lo recomiendo mucho, porque para ese periodo, ¿sí?, es un super libro por la enorme contextualización que hace de los huracanes en el mundo. Entonces cita autores alemanes, ingleses, franceses, chinos, de todo. No sé cómo le hizo para estando en Cuba hacerse de todo ese material. Es delicioso el libro y habla mucho de la relación de los mexicanos y de los indígenas con los huracanes. Él dice, por ejemplo, que el vuelo de los voladores de Papantla es la representación del huracán. ¿Por qué? Porque los voladores de Papantla, ¿sí los conocen? Los que van colgados de los pies, giran en contra de las manecillas del reloj, como lo hace el huracán. Y además traen plumas y traen objetos brillantes colgando, que representan los relámpagos y las plumas al dios del viento. Entonces, para él es la representación del huracán, ¿no? Y hace toda una serie de estudios bien históricos y antropológicos también, muy buena reflexión. Salvador Novo, que también no se le reconoce mucho, pero hizo este trabajo buenísimo sobre la fiebre amarilla, que en el caso de Veracruz pues fue muy impresionante toda la afectación que causó. Las epidemias también aquí en Baja California, ustedes ya ahora escucharon un poco que hubo epidemias que desaparecieron grupos indígenas, pero las epidemias durante muchos siglos fueron totalmente mortales, ¿no? No existían manera de hacerles frente con los medios que se tenían entonces. Entonces los grupos más vulnerables pues eran regularmente los que peor las padecían. Y luego en el 85 Félix Báez Jorge, que es un antropólogo, hizo este trabajo también con bastante contexto histórico acerca de la erupción del volcán Chichonal de 1982 y lo tituló así: Cuando ardió el cielo y se quemó la tierra. Y él hace un montón de entrevistas a indígenas acerca de qué era lo que sucedía con la relación entre ellos y el volcán. Y encontró cosas fascinantes, por ejemplo, que a los sismólogos, a los vulcanólogos que acudieron ahí, pues los indígenas no los tomaban en cuenta, porque ellos creían que tenían una relación muy directa con el volcán y que el volcán les iba a advertir cuándo se iba a manifestar. Y por el otro lado, los científicos nunca le pusieron atención a lo que decían los indígenas, y también era importante. Por ejemplo, empezaron a aparecer indígenas muertos en la selva, y para los nativos eso estaba indicando la presencia de Pichihuahue o algo así, tiene un nombre, una diosa que ellos denominaban algo así, Pichihuahue, que era una diosa muy particular, porque era una diosa que seducía a los hombres, y cuando estaban a punto de tener relaciones sexuales tenía la vagina dentada, entonces les trozaba sus miembros y los mataba. Entonces empezaron a aparecer hombres muertos en la selva, y ellos, la explicación que daban era que estaba apareciendo Pichihuahua, y que al aparecer esta diosa eran los antecedentes, eran los indicios de que el volcán iba a explotar. Entonces, aunque los sismólogos y los vulcanólogos conocieron esas historias, pues las ignoraron totalmente.
tan así que explotó el volcán, ¿sí? Y murieron más de 2,000 indígenas. Es la erupción que más vidas ha cobrado en México en la historia reciente. No tenemos antecedentes de otra erupción tan grande como ese que haya matado tantas personas. Probablemente si llega a explotar el Popocatépetl con gran magnitud, pues la Ciudad de México vaya a ser diezmada también, ¿no? Está muy cerca de ahí. Y luego Enrique Florescano, que seguramente lo han escuchado porque es bastante popular, bastante conocido, escribió esta investigación acerca de su tesis doctoral que tiene que ver con las sequías en México, ¿no? E inauguró esta temática del estudio académico acerca de las sequías. Y es importante su aporte porque nos permitió darnos cuenta que para entender buena parte de los problemas comunes de las sociedades, por ejemplo la insuficiencia alimentaria o los diezmos o las contribuciones, había que rascar en mucha documentación, pero que al hacerlo también estaba reconstruyendo procesos naturales que estaban ahí presentes y que no habían sido documentados, como las sequías. O sea, no podemos documentar una sequía en un año porque probablemente sea solamente una escasez de lluvia, como ocurre ahorita. Ahorita ustedes están viviendo una sequía o una escasez de lluvia, ¿sí? Desde mi punto de vista es una escasez de lluvia porque les llovió el año pasado. Sequías cuando tienes periodos de 20, 30 años en que no te cae ni una gota, ¿sí? O si te cae es mínima. Entonces es un periodo muy grande, ¿no? Hay lugares como Durango, Chihuahua, donde la sequía es sistémica, ¿no? Es rarísimo que les llueva, ¿no? Pero aquí en estos lugares se habla más bien como de escasez de lluvia. Y luego en 1985, a raíz de los sismos que se presentaron el 19 de septiembre y que los conmemoramos ayer, pues se hizo un parteaguas en el estudio de los fenómenos naturales, porque a partir del 85 la Ciudad de México y todo México nos dimos cuenta del horror, ¿no? De lo que significaba un desastre en una urbe, ¿no? Y por primera vez se mediatizó el daño masivo, ¿no? Y vimos tanta gente muerta y vimos tantos edificios destruidos, pero por primera vez aparecía en televisión todo este drama de manera tan masiva e internacionalmente, ¿no? A pesar de que varios días no se haya transmitido nada, pero luego, unos meses después, todos pudimos apreciar eso, ¿no? Esta fotografía me encanta porque se ve que la prensa a veces sí cuenta la verdad, ¿no? Están las portadas de los periódicos ahí que dicen tragedia, horror, y la gente viéndolo a un lado, ¿no? Esa vinculación de la realidad con lo que queda plasmado en el periódico es impresionante, de verdad. Y a partir entonces de esos sismos del 85 empezaron a proliferar publicaciones, algunas de ellas principalmente vinculadas con los sismos, ¿no? Ahí han escrito de manera recurrente varios científicos, entre ellos Virginia García Costa, que es, digamos, la mamá de los estudios históricos de desastres en México y probablemente en Latinoamérica, ¿no? Pero ha sido una investigadora sumamente influyente, ¿no? Fue mi directora de tesis doctoral y aprende uno muchísimo del enfoque y de la forma en cómo tiene uno que abordar a los desastres. América Molina del Villar, que también ha escrito sobre los sismos, Paulina Machuca, Beatriz Bracamontes, y un texto que apareció casi luego al siguiente año del sismo, en los primeros meses del 86, de María Concepción Amerlinch, que aunque no hace un estudio histórico de lo que sucedió o de lo que ha sucedido con los sismos, sí hace un esfuerzo por recolectar los eventos sísmicos que se han presentado en la Ciudad de México. Y ese fue un primer aporte de la historia en el panorama de la historiografía. Aportó cronologías de lo que ha sucedido, de cuántos sismos han ocurrido. Aquí en Baja California no sé si exista ya una cronología exhaustiva, muy detallada de cuántos sismos han ocurrido en Mexicali. Si no existe, sería importante hacerla, porque ya sabemos que se presentan. ¿Si existe o no existe una cronología? Sería bueno conocer y ponerla aquí en el museo, que la gente se entere que también ha temblado. O una cronología de las sequías más importantes que ha habido en esta zona,
o de las epidemias que más se han presentado en esta zona, porque han sido recurrentes. Sin embargo, regularmente son ignorados, son ocultados estos eventos, porque también los gobiernos, no es el caso aquí pues, pero muchos gobiernos han tratado de ocultar todos los fenómenos naturales que han ocurrido, porque dicen que la gente se asusta, porque somos como niños que no tenemos la capacidad intelectual para entender que se presentan fenómenos naturales y que podemos enfrentarlos, ¿sí? Porque creen que desde su perspectiva paternalista ellos tienen que estar ahí para protegernos, pero no nos protegen nunca y no nos protegen lo suficiente, ¿no? Entonces, también se han hecho estudios ya en México sobre huracanes. Virginia García también tiene este catálogo de desastres agrícolas que incluye sequías, que incluye epidemias, que incluye inundaciones presentes a lo largo y ancho del país, ¿no? Su servidor, que empecé a hacer investigación sobre huracanes, en particular acerca de uno que ocurrió en 1959, que ha sido el huracán más poderoso registrado instrumentalmente en el Pacífico mexicano. Hasta hace poco se creía que había sido un huracán categoría 5, y ahora con la presencia del huracán Patricia en el 2015, el National Hurricane Center hizo un análisis de los dos huracanes y entonces recategorizaron el del 59 y lo pusieron como categoría 4. Pero el daño fue desastroso, ¿no? Fue terrible. Por ejemplo, en el pueblo de Minatitlán, en 2 horas se generó un flujo de escombros y destruyó dos terceras partes del pueblo de Minatitlán. ¿Qué significa eso? Que en 2 horas murieron 1 de cada 3 habitantes. O sea, hay familias donde murieron 25 integrantes de su familia. O sea, imagínense ustedes, se levantan a las 7 de la mañana porque está lloviendo y a las 9 ya perdieron a su abuela, sus primos, sus tíos, su mamá, su papá, todos, nada más quedan ustedes y su hermano, solos, sin nada de ropa, literalmente encuerados, porque si los atrapó la corriente del agua, les quita toda la ropa y los deja golpeados, arañados, asfixiados, etcétera. Entonces en 2 horas pierdes absolutamente todo, ¿no? Entonces el impacto que genera un evento como este, en términos sociales, es demoledor, ¿no? La gente habla de antes del huracán y después del huracán. Ya no es tanto la brecha generacional por edades, sino dicen, no, tú eres de antes del huracán, ¿no? Tú sabes lo que pasó. Y tú eres después del huracán, tú estás chavo, ¿no? y las nuevas generaciones que andan así como entre los 20 años, más o menos como ustedes. Hay un documental que se llama Ceniza de Pueblo, los invito a que lo vean, está en YouTube, ahí lo ven totalmente gratuito. Y ven cómo las nuevas generaciones, los veinteañeros, cuando nosotros los entrevistamos, dicen, pues no sé si sea verdad o sea mentira, cuentan historias, leyendas, que hubo un huracán. Dices, o sea, ya la tercera generación ya ponen en duda que ocurrió, a pesar de que en el pueblo hay unas piedras así enormes del tamaño hasta el techo en la sala de las viviendas. O sea, está el sillón y a un lado está la roca ahí. La resbaladilla en el parque, está el columpio, está el pasamanos y a un lado está una roca enorme que utilizan de resbaladilla. Y nunca se han preguntado de dónde llegaron esas rocas, que son producto de ese deslizamiento de parte del cerro y que desapareció 2/3 partes de todas las viviendas que había. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que en una tercera generación ya se pone en duda lo que pasó? Obviamente, olvidar nos hace más vulnerables. Si no sabemos lo que ha ocurrido en nuestro entorno, nosotros mismos nos hacemos vulnerables. ¿Sí? Luego también otro de los temas más recurrentes que ha habido en México han sido las plagas, ¿no? En particular las asociadas con langostas. Ahorita nosotros vemos los saltamontes y pues son pequeñitos así, pero en este tiempo y en este tipo de langostas que había en el siglo XVIII, siglo XVII y anteriormente, pues eran langostas de cerca de 30 centímetros de grandes, con un apetito voraz, ¿no? Entonces, entre más se alimentan, más se excitan, más se reproducen y más se crean. Los relatos históricos que encontramos nosotros, la gente les tenía mucho miedo porque también estaban asociadas a plagas bíblicas, ¿sí? Y cuando pasaban por los pueblos, oscurecían los pueblos. Entonces imagínense ustedes, sin tener televisión, sin que haya un científico que les diga, son saltamontes, no se preocupen. De repente se les oscurece el pueblo, ¿sí? En el día
se quedan oscuras y empiezan a ver que van descendiendo todo el montón de saltamontes de este tamaño a comerse todas las semillas que hay, de frijol, maíz, todos sus sembradíos, todas sus frutas, y en unas horas se acabó todo lo que era para comer durante un año, y se van a otro lugar. Entonces las sociedades antiguas tuvieron que idear un montón de métodos para enfrentarlas. Yo le decía a uno de mis cuates investigadores, le digo, ¿y por qué no se las comían si ahora ya las atrapamos, las secan, las muelen y las hacen harina y pan y galletas, ¿no? Es el alimento del futuro, nos dicen, ¿no? Dicen, no, pues es que estaban asociadas con plagas bíblicas, entonces ¿cómo te ibas a comer al demonio? ¿Sí? Si este tipo de langostas, pues las enviaba el diablo, ¿no? Entonces no tenían esa vinculación. Y luego las epidemias, aquí Mario Alberto ha hecho buenas contribuciones, pero las epidemias han sido de los fenómenos también más estudiados, ¿no? Es enorme la cantidad de investigadores que se dedican al estudio de las epidemias, porque ha habido muchas asociadas a tifo, al matlazáhuatl, a la influenza, ¿no? Una de las epidemias, fíjense, una de las epidemias más recientes y más importantes que hemos vivido ha sido la de 1918 y fue de H1N1 como la del 2009. O sea, es el mismo virus. Por eso la respuesta del Estado fue tan rápida y rápido impidieron y prohibieron que la gente se estuviera congregando, ¿sí? Y que no se fuera a clases y que no estuvieran en teatros y que no estuvieran en la calle, porque sabían lo que podía pasar. Esta epidemia de 1918 fue tan importante que por primera vez se mostró que el mundo global, todo el mundo podía ser vulnerable a una misma amenaza. En el mundo, en 1918, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, murieron entre 60 y 100 millones de personas. Es impresionante la cifra, ¿no? No hay un estimado preciso de cuántos fueron, pero se estima que entre 60 y 100 millones de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque ocurrió en plena guerra, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial. Los soldados de Kansas, se supone que de ahí viene, que un cocinero tuvo influenza, estornudó sobre la comida, le sirvió a los soldados a los 3 días fueron a Europa a combatir y se llevaron el virus y lo diseminaron. Y de ahí llegó a Japón, llegó a Egipto, llegó a Italia, Francia, llegó a México, ¿sí? Y en todo el país fue un impacto tremendo de la influenza de H1N1, que entonces era llamada influenza española, porque pensaban que había llegado de España porque los norteamericanos desembarcaron cerca y parecía como que de ahí venía, ¿no? Entonces, las epidemias han sido un tema bastante recurrente. Las inundaciones, que aunque aquí ustedes no las reconocen como tan importantes, pero en otros lugares sí, y ha habido muy buenos trabajos de investigación acerca, por ejemplo, la inundación de 1555 en la Ciudad de México duró 5 años. 5 años la Ciudad de México inundada. Entonces ahora se inunda y la gente se asusta, ¿no? Dicen, no, es que aquí nunca se había inundado. No, ráscale a la historia para que veas cuántas veces se ha inundado la Ciudad de México, ¿no? Y fue una inundación asociada pues a la mala construcción de los canales. Es una ciudad construida sobre un lago. ¿Qué puedes esperar que ocurra? Pues que se inunde. El problema de la Ciudad de México es que está construida ahí. Si no quieren que les siga pasando todo lo que se les está ocurriendo, pues tienen que moverse, ¿no? Pero esa ciudad difícilmente va a poder enfrentar de manera adecuada todas las problemáticas que tiene. También ha habido investigadores que se han enfrentado, que se han encontrado con los sucesos desastrosos, ¿no? A lo largo de la historia y de la investigación, varios antropólogos, por ejemplo canadienses, iban a las islas del Pacífico Sur y a buscar un tema, ¿no?, relacionado con los nativos, por ejemplo en Tikopia, ¿no?, y en la noche les llegaba un huracán. O sea, ellos jamás pensaron que se iban a ver involucrados con un huracán y se lo encontraban, ¿no? Aquí también en México ha habido investigadores que pues han tenido que encontrar con estos fenómenos. Alain Musset, por ejemplo, sin buscar las reubicaciones, pero se ha encontrado con que muchas ciudades de México, de Centro y de Sudamérica han sido reubicadas
por situaciones de desastre, ¿no? Entonces ya para el siglo XVI él dice que andan como en 400 y tantas reubicaciones, y la cifra es altísima, ¿no? Pero habla de que antes existía esa posibilidad de mover la ciudad, ahora ya no. Desde que nuestros gobiernos y nosotros como sociedad aceptamos el sedentarismo y la urbanización, difícilmente movemos una ciudad. Además es costosísimo, ¿no? Sumamente caro. Y a donde te vayas vas a estar expuesto a algún fenómeno. ¿Qué haces? Pues mejor resistes, ¿no? Entonces ahora ya no hay esa movilidad que existía en la antigüedad. Y hay otros investigadores que, sin tomar en cuenta el tema de los desastres como tal, sin que sea ese objeto de investigación, sí han considerado todo el contexto natural en el que se desarrolla la sociedad. Muchas veces cuando hacen trabajos históricos, pues la gente que hace la investigación se enfoca en la política, en la administración, en la economía, pero no pone atención a todos los factores naturales que están implícitos, y hay que hacerlos, ¿no? Entonces, pues lo que les quiero recomendar y también hacerles la invitación, pues es a que se unan también a este tipo de investigaciones, que tomen en cuenta todos estos eventos que han ocurrido. Ahora ya se tiene la ventaja de que hay grupos internacionales, hay redes de investigación con mexicanos, con extranjeros que están interesados, grupos también interdisciplinarios donde se invita ahí a un epidemiólogo, se invita a un geógrafo, a un meteorólogo. Por ejemplo, vamos a publicar ahora, antes del fin de año, un libro sobre la epidemia de 1918, y ahí tenemos contribuciones de varios especialistas, ¿no? Lo que dice el epidemiólogo, lo que dice el meteorólogo, lo que dicen los historiadores de lo que ocurrió en todo el país, ¿no? Y es posible entablar ese diálogo interdisciplinario para ver qué sucede. Y hay grupos muy especializados como estos, ¿no? De epidemias, y todos se conocen y es una familia. Mario ha estado ahí con estas personas que ven en la fotografía. Pues son un grupo y todos saben lo que está publicando y todos se ponen de acuerdo y hacen reuniones, publican libros, etcétera, tienen temas en común, ¿no? Hay una red CONACYT que ya la mencionaba hace un rato Carlos, la red Sociedad y Riesgo. Ahí está la página de internet por si quieren entrar. Ahí hay publicaciones gratuitas para todos ustedes, hay fotografías, hay fechas de eventos, de reuniones, por si les interesa el tema. La verdad es que es delicioso estudiar desastres, porque nos abre las puertas hacia mucho de lo que ignoramos de la sociedad. Nosotros todos creemos que somos buena onda, ¿no? Porque estamos acostumbrados a convivir, pero en una situación crítica de desastre se borran los límites sociales, ¿no? La cordura, ¿no? Hay un libro que se llama Paraíso en el Infierno sobre el huracán Katrina, y un relato de unos norteamericanos. Dicen que jamás se hubieran imaginado ver que un policía les disparara. Y ya cuando empieza a describir, se trataba de un policía que estaba encima de un centro comercial con un rifle de francotirador, y al que veía que se acercaba le disparaba a matarlo. Y su familia estaba dentro del centro comercial. Entonces llevó a su familia para que tuvieran acceso a alimentos, y cualquier persona que se acercara les disparaba. Y era un policía con todo el uniforme. Entonces las barreras de convivencia social se tensan, se estresan todas las relaciones sociales en situaciones de desastre. Se aprende uno mucho a conocer de la conducta humana, ¿no? Y ha habido encuentros también, congresos importantes con presencia. La Academia Mexicana de Historia tiene este ciclo de conferencias que están disponibles en internet, por si las quieren consultar. Entran a la página de la Academia Mexicana de Historia y las van a poder consultar. Hay documentales también, estos son documentales que he realizado con desastres, uno de 1959, el de 1955, temas de vulnerabilidad y juventud, fenómenos hidrometeorológicos, por si quieren consultarlos, ahí están en YouTube también. Hay bastantes publicaciones, capítulos, ponencias, libros recientes también que han salido en los últimos 2 años. Lo dejé aquí en la biblioteca hace rato por si lo quieren consultar. Es un buen libro que vincula la antropología y la historia con el estudio de los desastres. Y ya para cerrar, si bien pueden no creerme, de hecho no me crean, ustedes investiguen por ustedes, siempre duden de lo que les dicen, pero las estadísticas son muy determinantes, ¿sí? A nivel global, el fenómeno que más afecta son los fenómenos hidrometeorológicos, y en México también.
y son los fenómenos que causan más daños. Y fenómenos hidrometeorológicos no solamente son las inundaciones, también son las sequías, ¿no? Entonces hay que estudiarlos porque han estado permanentes a lo largo de la historia y porque todavía no aprendemos a convivir con ellos, tan así que siguen siendo cifras muy representativas. Si vemos los desastres a escala global, nos impresionan, pero también si los vemos a escala micro. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre o lo que ocurrió de 1900 a 1999 en un pueblito que se llama Cuyutlán, ahí en la costa de Colima. Y vean la cantidad de eventos que hubo. Hubo ciclones, sismos, mar de fondo, sismo y tsunami, epidemias, el Niño. Todos esos generaron daños. Todos esos causaron alguna pérdida de vida humana. Todos esos generaron un retroceso al desarrollo de esa localidad, ¿sí? Y eso es lo que pasa en un solo lugar, cuando lo vemos con mirada histórica, ¿no? Entonces ahí está la invitación. Yo les agradezco muchísimo su atención y ojalá que los haya perturbado un poquito con este tema. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación del doctor Padilla. A continuación abriremos una sesión de preguntas para aquellos que tengan preguntas, consultas para nuestro invitado. Favor de levantar la mano y la compañera Anaís le acercará el micrófono. Sí. Aquí. Bueno. Usted mencionó sobre una página, creo, para consultar sobre los temas o... ¿Qué fue lo que dijo? ¿Lo puede repetir, por favor? Y Sí. la página. Aquí está, mira. Ok, eso era todo. Gracias. Pues muchas gracias por el interés. Ahí está esa página de la red CONACYT, Sociedad Vulnerabilidad y Riesgo. Les digo, tiene enlaces a publicaciones gratuitas para que las descarguen, les echen ojo. Se pueden agregar a esta red también si ya tienen investigación sobre estos temas. Si no, pues es momento también para que se empiecen a vincular con investigadores que hacen este tipo de trabajos. Acá hay otra pregunta. Nosotros siempre tenemos trabajo, ¿eh? O sea, imaginen lo que tardamos de tiempo buscando en un archivo antecedentes de lo que ha pasado. Nos pasamos días y meses revisando documento por documento hasta que te encuentras la palabra ahí, huracán, epidemia, ¿no? En ningún archivo vas a encontrar un expediente así o un fondo que sea desastres. Vas y te lo tomas, ningún lado, ¿no? Eso no existe. Entonces hay que buscar entre muchas cajas, muchos expedientes. Perdón. Por ejemplo, en Mexicali, o sea, hubo un temblor hace 10 años, ¿no? ¿Qué otros riesgos corre esta ciudad? O sea, porque dices que afecta mucho lo que hagamos nosotros, ¿no? Socialmente. Creo que te refieres a lo que es el crecimiento de la ciudad, ¿no? ¿Qué edificios hagas? ¿Cómo los construyas? Las viviendas, ¿cómo vienen? Y aquí en Mexicali, pues le repito, no nada más se ha registrado ese temblor, que yo sepa. ¿Qué más puede suceder en esta ciudad? Bueno, deja que realice una investigación de Mexicali, te digo. Yo no he investigado Mexicali. Carlos podría a lo mejor darte un poco más de información. O sea, si ya tembló una vez de gran magnitud, lo más probable es que haya otros temblores importantes a lo largo de su historia. Si todavía no han sido documentados, están esperando en los archivos a que vayas y los busques y los documentes y hagas una cronología. Sería buenísimo. Y en esa búsqueda te vas a encontrar más cosas. Te puedes encontrar sequías, te puedes encontrar epidemias. Armando ha documentado varias epidemias en esta zona. Y la despoblación también, ¿no? Cómo respondía la gente, ¿no? Hay una publicación de Jackson, por ejemplo, con algunos pasajes muy dramáticos sobre las epidemias. Por ejemplo, los grupos nativos, ahorita no me acuerdo bien si eran los guaycuras, los cochimíes o pericúes, cuáles, pero una vez que habían sido afectados por las epidemias, migraban a la sierra, se refugiaban en cuevas para alejarse de la epidemia. El problema es que muchas veces ya llevaban el virus. Entonces empezaban a ver cómo morían ahí sus hijitos, etcétera, y algunos de ellos preferían matarlos antes que verlos morir por el virus, o antes de dejarlos solos, ¿no? Entonces tenían que eliminarlos ellos.
Sí, depende del tipo de agente que lo transmita, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas plagas como el dengue o el chikungunya que pues son por el mosquito. Creo que ustedes no tienen eso todavía, ¿verdad? Dengue y chikungunya. ¡Ay! Ya les va a llegar, ¿eh? Ahora con el cambio climático. Ahora con el cambio climático, los mosquitos van a volar más hacia el norte de nuestro país. Entonces, ya por ejemplo, ahorita, el año pasado ya fue documentado en Puebla. Y los chilangos, pobrecillos, me dan tanta ternura, porque les digo, o sea, en una semana se va a parar la ciudad, ¿sí? Se van a acordar de mí. Pero si les llega el chikungunya, en una semana, 15 días se va a parar la ciudad por la cantidad de contagiados que va a haber. El chikungunya, por ejemplo, que es transmitido por mosco, hay otras que son por virus, por bacterias, etcétera, ¿no? Pero el chikungunya es una enfermedad muy curiosa, ¿no? Transmitida por el mosquito, que te inmoviliza, ¿no? Te debilita de manera impresionante. Te cuento una anécdota. Mi vecina, una señora de 60 y tantos años, en la tarde estuvimos platicando con ella, estaba bien. En la noche se fue a acostar y a las 11 de la noche le pegaba gritos a su hija para que fuera a ayudarla. Estaba tirada en el piso, caminando como cocodrilo, se había hecho pipí, se había hecho popó, ¿sí? Y no se podía mover más que las manos, ¿no? Y ella pensaba que se había quedado inválida o algo así. Entonces su hija, no te imaginas los gritos que pegó al ver a la mamá en esa situación. Entonces empezaron a gritar, los vecinos fuimos a ayudar y todo. ¿Y qué le pasó? No, pues no. Ya la llevamos al hospital y le dijeron, no, pues tiene chikungunya, ¿no? Y se le picó un mosquito. Te pica el mosco, sí, te afecta el sistema inmune, te causa debilitamiento, dolor de huesos, temperatura, cansancio extremo, pierdes control de esfínteres, por ejemplo, y pierdes fuerza por varios años. Entonces, no es posible que destapes un bote con agua, la tapa, no puedes, necesitas ayuda. Pero los jóvenes como ustedes son más resistentes a ese virus, afortunadamente. Los gorditos y más viejitos somos más vulnerables, entonces a nosotros sí nos para una joda terrible, ¿no? Y además el problema es que la Secretaría del Trabajo no lo reconoce como un mal incapacitante. Entonces, aunque tengas chikungunya, tienes que ir a trabajar. Pues, por ejemplo, uno de mis estudiantes del doctorado, fitness y todo, se la pasa en el gimnasio, llegó un día al salón, pero tirado, así, noqueado, ¿no? Le digo, ¿qué tienes? Chikungunya. Le digo, pues lárgate a la casa, ¿no? Eres un agente aquí de infección, vete, ¿no? No, dame chance, ya se quedó ahí. A los 2 días regresó y venía subiendo las escaleras corriendo. Y yo, desgraciado, le digo, ¿qué tomaste? No, tomaste agua de coco, porque dicen que con agua de coco, ¿no? Se cura, pero no tiene nada que ver, ¿no? Dice, no, nada, nomás puro paracetamol. Pues sí, pero el ejercicio, come puras frutitas, puras verduras para estar guapo y atlético, ¿no? Pero los que no estamos en esa condición nos para una super joda, ¿no? Entonces ya les va a llegar, ya van a ver qué bonita es. Y luego les puede dar los 4 tipos de dengue al mismo tiempo y chikungunya y zika. Todos los 6 les puede dar al mismo tiempo, porque son distintos agentes. Entonces, las epidemias son padres porque pueden tener... En algunos casos sí es mortal cuando la persona tiene un padecimiento ya, ¿sí? Por ejemplo, hay dengue hemorrágico. Cuando tienes el dengue hemorrágico, el número de plaquetas baja de manera dramática, y si ya tenías ahí un problema de diabetes o algún mal hepático, bailas. Hay muchos chavos que mueren de dengue hemorrágico, ¿no? El esposo de una de mis alumnas de periodismo falleció de dengue hemorrágico, ¿no? Tenía 24 años, 25 años, súper joven. Pero muchas veces también el fallecimiento está asociado con que la gente se automedica y no va a atención. Piensan que se van a curar de un día a otro. Y las epidemias pueden matar a las personas en horas, en días o en semanas. Entonces, dependiendo de la resistencia de tu organismo. Sí. ¿Algo más? Ok, bueno, en lo que Marcos recuerda su pregunta, yo los invito, como ya mencionó Raimundo, mi tesis de maestría que realicé aquí en
en el museo, fue sobre el sismo de abril del 2010. Y el próximo año se conmemora pues ya una década de aquel evento. Y uno de los detalles que mencionó Raimundo en su presentación es que falta un registro de los sismos y históricos. Entonces, tengo un proyecto actualmente que estoy llevando a cabo, que todos están cordialmente invitados. Uno es para imágenes, fotografías, audios, o si conocen gente que quisiera compartir su experiencia del sismo del 2010, para invitarlos a grabar. Otros que tengan imágenes, fotografías de la familia y demás, hacer un registro cronológico histórico de los eventos que han vivido, principalmente sus papás, sus abuelos, que han vivido pues ya muchas más décadas, pueden tener otras experiencias y que quieran compartir. Entonces eso sería un gran apoyo, y aquellos que quieran colaborar están cordialmente invitados. La intención es hacer una exposición a 10 años del sismo de abril del 2010 y de lo que esto repercutió en la ciudad de Mexicali. Así que los que tengan información y quieran compartir, más adelante les haré llegar la invitación formal con los datos. Ahora sí, Marcos, ¿tienes tu pregunta? Sí, la pregunta era ¿cómo se llama la ciencia? Si es que es una ciencia, me imagino que es una ciencia que estudia los desastres naturales. Que no son naturales. Que no son naturales, exactamente. Les acabo los de decir. fenómenos que causan los desastres naturales, sí. Tampoco los fenómenos naturales causan los desastres. No, acuérdense, los fenómenos naturales no son sinónimo de desastre. El fenómeno natural detona el desastre. Está asociado a el desastre, sí, pero no son sinónimo. Pero es común que pase eso, no te preocupes. Tenemos varias denominaciones que nosotros no hemos acuñado. Hay quienes nos dicen desastrólogos y hay quienes nos dicen catastrofistas, ¿sí? Pero nosotros pues seguimos siendo antropólogos, historiadores, sociólogos que investigamos desastres, ¿no? Pero regularmente así nos dicen desastrólogos. Va a haber una reunión de desastrólogos, ¿no? Y ya tienes que preguntar si son epidemiólogos, si son huracanólogos, si son sismólogos o de qué fenómeno están vinculados, porque son bastante distintos. Yo estuve el año antepasado y el pasado por primera vez estudiando la epidemia de 1918 y es un mundo totalmente distinto, hablan otro lenguaje, otras fuentes, otra manera de entender la amenaza como tal, a lo que yo había estudiado todo el tiempo antes, que eran huracanes y sismos, porque donde vivo hay muchos huracanes y muchos sismos. Entonces, para saber sobre las epidemias tienes que meterte mucho a leer sobre el comportamiento biológico de la gente, para que sepas por qué murieron. Por ejemplo, con la de 1918, el sector más vulnerable, regularmente dice uno, ¿fueron los viejitos o los niños, no? Los más vulnerables. No, fueron los jóvenes entre 20 y 40 años los que más murieron. ¿Por qué? Porque había una población mayor también, pero porque el organismo de ustedes reacciona de manera más violenta ante el virus. Entonces, al reaccionar de manera violenta su organismo ante el virus, genera derrames internos de sangre, colapso de pulmones y los mata más rápido. Entonces las personas se morían en 1 o 2 días después del contagio, ¿no? Es muy muy rápido, no alcanzaban a recibir atención. Y además la atención ante la epidemia de 1918 era sanitaria, era higiénica, no sabían que era un virus. Entonces recomendaban, imagínate con un cuadro de dolor de cabeza, temperatura entre 40 grados, 38 grados, tu cuerpo cortado así, dolor de huesos, todas las extremidades, y el médico te recomendaba un laxante para que te limpiaras, ¿sí? Pues yo creo que te morías del chorrerón que te daba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la atención era sanitaria, era higiénica, ¿no? Entonces, o te recomendaban bañarte con jabones aromatizantes para que te purificara, pero lo que traías era un virus, ¿sí? Entonces la atención era totalmente, no había penicilina, eso fue después, ¿sí? Pues por eso es bien interesante estudiar también las epidemias. ¿Alguna otra pregunta? Allá, atrás. ¿Perdón? ¿No alcanzo a escuchar? Sí, o pásenle el micrófono. Ahí vaya. Pensé que si yo era larguito, dije, sí, ya llevo un rato aquí. Ya no van a volver a invitar. ¿Por qué le interesó a usted lo que está estudiando ahorita? Lo que está investigando. ¿Por qué le interesó?
Bueno, es una historia muy larga, la tengo publicada en el blog. Nos lleva una presentación. No, de manera muy rápida. En 1985 yo estaba dormido a las 7 de la mañana cuando empezó a temblar. Salimos con mi hermano corriendo y mis papás al patio de la casa y veíamos cómo se movía la barda, ¿no? Fue el sismo de la Ciudad de México. En el 92 iba con mi familia llegando a la ciudad de Guadalajara, bajamos del tren ligero en el Zócalo del Guadalajara, cuando se escucharon 2 explosiones y mi mamá hizo la broma de que a lo mejor se le habían caído unos misiles a los aviones gringos que iban a la guerra del Golfo. Cuando cruzamos el Zócalo de ahí de Guadalajara, venía el gobernador Cosío Vidaurri con su contingente y al pasar junto a ellos escuchamos que le dijeron: señor gobernador, toda esta plaza va a explotar, es una zona de alto riesgo, todo va a desaparecer. Y nosotros nos quedamos así, ¿no? Seguimos caminando porque no sabíamos hacia dónde estaba la zona peligrosa. ¿Vieron la película de La Guerra Z? ¿Sí? Así se veía la gente en contra de nosotros. O sea, nosotros íbamos para allá y toda la gente venía hacia acá, ¿sí? Entonces fue impresionante, de verdad, ¿no? ¿Y a dónde van? Pues corre, y todos llenos de polvo, porque venían del sector Reforma, de las explosiones, de los ductos de drenaje, entró gasolina, volaron los camiones sobre las casas, los árboles en Guadalajara en el 92. En el 95 yo estaba estudiando periodismo en la facultad, en la Universidad de Colima, cuando tembló y nos dijeron que colapsó el Hotel Costa Real en Manzanillo. Ahí va tu chismoso a ver, y sí, efectivamente, todo el hotel había colapsado, ¿no? Escenas impresionantes. Entonces, en el 2000 yo empecé la maestría en historia y un profesor me dijo: oye, tú que eres periodista y te gustan estas cosas intensas, ¿por qué no investigas un huracán? Y así empecé a investigar el huracán del 59. Eso fue en el 2001. Y en el 2003 tembló en Colima. El 21 de enero del 2003, 7.9, colapsaron como 5,000 viviendas. Entonces yo todo lo que estaba leyendo sobre desastre, amenaza, vulnerabilidad, lo estaba viendo en el entorno. Yo pasaba por las calles y lloraba cuando iba al trabajo. Veía a toda la gente lo que estaba viviendo, cómo estaban tumbando las casas que habían quedado maltrechas, etcétera, ¿no? Y posteriormente pues ya me dediqué a estudiar solo desastres, con esa intención de tratar de entender por qué ocurren y tratar de evitar para que no sigan ocurriendo. Por eso. ¿Vale? Tenemos una última pregunta aquí con Armando. Bueno, realmente no es pregunta, es decirles que respecto al registro de los terremotos o temblores muy fuertes que ha habido, sí existen, sí existen registros. No conozco un estudio, una investigación que se ha hecho en concreto sobre eso, ¿no? Pero sí hay registros de estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en 1915, en junio de 1915 hubo un terremoto muy fuerte que destruyó el famoso casino El Tecolote de aquel entonces, ¿no? Y hubo hubo muertes, mucha destrucción, porque fue muy fuerte. Y quizás se vea, como dice al doctor Padilla, pues al tipo de viviendas, ¿no? Que la mayoría eran de adobe y madera, ¿no? No había construcciones tan buenas como en la actualidad. Después, el 1 de enero de 1927, en la madrugada estaban celebrando la gente el Año Nuevo y dándose los brazos cuando empieza un temblor, pero fuertísimo, ¿no? Y también otra cosa que dice el doctor, la gente salía a la calle, y hay documentado esto, salía a la calle pidiéndole a Diosito que parara de temblar, ¿no? Porque creía que se iba a acabar el mundo, ¿no? Entonces sí hubo mucha destrucción, inclusive lo que es la Casa de la Cultura ahora, que era la antigua Escuela Cuauhtémoc, tuvo daños ahí había un baile ahí en el salón de actos ahí, y empezó a caerse todas las lámparas, todas las paredes, y hubo muchos lesionados y hubo muertos también. Entonces sí hay fotografías inclusive, sí hay un registro de estos temblores. Mexicali pues es una ciudad joven, ¿no? De principios del siglo XX, pero sí hay un registro, aunque yo creo que sí debe haber una investigación más formal, más a fondo para hacer un libro, ¿no? un ensayo sobre esto, ¿no? Sí, ojalá que sí. Y luego aparte, hace rato que me preguntabas de cómo los llamaban, me hiciste acordarme también de que si bien antes de 1920, 1930 no era posible saber la magnitud del sismo, sí podemos saber cuánto duró y qué causó. Por ejemplo, siglo XIX,
siglo XVIII, siglo XVII, todavía medían los sismos y su duración en función de los Padres Nuestros. Decían, duró un Padre Nuestro, duró 2 Aves Marías. Y ya cuando estaba así pesado, decían 2 Aves Marías, pero con devoción. Intensidad, Ave María Purísima, sin pecado. Lo que duraban rezando era lo que había durado, ¿no? Entonces, cuando va uno al documento histórico, así te lo encuentras, ¿no? Un sismo que duró un Padre Nuestro, ¿no? Y ya le calculas, dependiendo cómo lo reces tú. Muy bien, agradecemos la presencia y para respetar el tiempo que tenemos, antes de concluir, me permito dar lectura a la constancia que entregamos a nuestro invitado, que a la letra dice: la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, entrega la presente constancia al doctor Raimundo Padilla Lozoya por haber impartido la conferencia Panorama de la Historiografía del Estudio de los Desastres en México, el día 20 de septiembre del año en curso, en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, Mexicali, Baja California, a 20 de septiembre de 2019. Firma el director del instituto, el doctor Cristian Alonso Fernández Huerta. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos su presencia y aquellos que todavía tienen sus hojas de firma conmigo, ahorita se los entrego. Los espero, los veo en las redes sociales. Ahí está la página del blog y esa página de academia, de ahí pueden descargar varios textos que he publicado. ¿Sale? En Facebook también ahí estamos presentes, ahí los espero.